En 1492, Cristóbal Colón se embarcó en un viaje que cambiaría el curso de la historia mundial. Pero este cambio tuvo un precio que continúa siendo debatido hoy en día. ¿Fue Colón un visionario heroico o un villano cuyas acciones desataron consecuencias trágicas? En la búsqueda de gloria y riqueza, Cristóbal Colón se presentó ante la monarquía española con un plan audaz. En una época en que Constantinopla había caído en manos del Imperio Otomano en 1453, obstruyendo las rutas comerciales cruciales hacia Asia, Colón propuso una solución revolucionaria: navegar hacia el oeste para alcanzar las ricas especias de Asia, evitando así las rutas dominadas por los otomanos. Según algunos historiadores, como Felipe Fernández Armesto, Colón no solo representaba las aspiraciones imperiales de una España emergente, sino que también encarnaba la urgencia de encontrar nuevas rutas que aseguraran el acceso europeo a recursos valiosos como las especias, que eran vitales para la economía de la época. Esta necesidad se volvió aún más crítica dado el monopolio veneciano sobre el comercio de especias, que a través de sus acuerdos con los otomanos, mantenía altos los precios de las especias en toda Europa. Colón, al proponer una ruta alternativa, no solo buscaba riqueza sino también trataba de romper este monopolio y restaurar el equilibrio en el comercio internacional. Los viajes de Colón marcaron un hito en la historia marítima y transformaron la comprensión europea del mundo. No solo demostraron que era posible navegar hacia el oeste a través del Atlántico, sino que sus descubrimientos desataron una era sin precedentes de exploración y expansión global. Colón regresó a Europa con relatos de tierras llenas de potenciales riquezas y nuevos pueblos para evangelizar, abriendo la puerta a una era de ambición global que eventualmente conectó los mundos distantes de Europa, África y las Américas. Laurence Bergreen destaca que Colón, más allá de ser un marinero audaz, inició un intercambio intercontinental que transformaría la economía global. Productos como el maíz, las papas y los tomates, junto con el oro y la plata, comenzaron a fluir entre continentes, cambiando dietas y economías alrededor del mundo. Este periodo también marca el comienzo de lo que algunos historiadores llaman la primera fase de la globalización. La llegada de Colón a las Américas no se ve solo como un momento de descubrimiento, sino también como el inicio de un intercambio biológico y cultural que alteraría el curso de la historia humana. El intercambio colombino, un vasto intercambio de plantas, animales, alimentos, tecnologías y enfermedades, comenzó con estos viajes, dando forma al futuro de los continentes involucrados. A pesar de los aclamados descubrimientos, el legado de Colón proyecta sombras largas y profundas. Mientras las naciones europeas celebraban la llegada de nuevas riquezas y territorios, los pueblos indígenas se sumergían en oscuros tiempos de adversidad. No solo enfrentaron epidemias devastadoras traídas desde Europa, sino también una destrucción cultural y demográfica sin precedentes. Además, el destino que Colón impuso a muchos de estos pueblos fue cruel e implacable: la esclavitud. Desde su primer viaje, Colón no solo reclamó tierras desconocidas para la corona, sino que también capturó y vendió a miles de nativos como esclavos, iniciando así una práctica atroz que marcaría el comienzo de un capítulo sombrío en la historia del Nuevo Mundo. Historiadores como Andrés Reséndez argumentan que, aunque la esclavitud indígena se convirtió en una epidemia en el Nuevo Mundo, fue una práctica impulsada inicialmente por figuras como Colón. Los documentos de la época revelan que, aunque la reina Isabel inicialmente aprobó los viajes de Colón, más tarde mostró una creciente preocupación por el bienestar de los pueblos indígenas. Esta tensión refleja la compleja interacción de moralidad y ética en la era de la exploración. En nuestra era, la figura de Cristóbal Colón es objeto de intensos debates y revisiones. Mientras algunos lo veneran como el pionero que abrió las Américas al mundo moderno, otros lo critican vehementemente como el precursor de genocidios y opresión colonial. Este contraste refleja una profunda división en la percepción histórica y la lucha por la memoria y la justicia. Carol Delany, una respetada antropóloga, argumenta que para juzgar adecuadamente a Cristóbal Colón, es esencial situarlo dentro de su contexto histórico. Según Delany, deberíamos evaluar sus acciones basándonos en las normas y conocimientos que prevalecían en su tiempo, no en los de hoy. Sin embargo, esta perspectiva equilibrada enfrenta oposición. James Loewen, por ejemplo, señala que incluso contemporáneos de Colón cuestionaron y condenaron las atrocidades cometidas durante su administración. Esto sugiere que, a pesar de las diferencias temporales en los estándares morales y éticos, existía una conciencia sobre la gravedad de sus acciones, incluso en su propia época. La controversia se extiende más allá de la academia y llega a las calles, donde diferentes grupos han tomado acciones simbólicas como derribar estatuas de Colón en un esfuerzo por rechazar su legado.
Al mismo tiempo, otros argumentan que quitar estas estatuas es borrar partes importantes de la historia que deberían ser recordadas y enseñadas, no ocultadas. El legado de Cristóbal Colón sigue resonando a través de los siglos, desafiándonos a confrontar las complejidades de la historia y las figuras que la han moldeado. Colón, un hombre que cruzó un océano desconocido, marcó el comienzo de una era y cambió el curso de la historia mundial. Pero, ¿cómo reconciliamos estos actos de audacia y descubrimiento con las sombras de opresión y sufrimiento que siguieron? Este dilema invita a una reflexión más profunda sobre cómo la historia a menudo encapsula una amalgama de luz y oscuridad. ¿Es posible, o incluso deseable, separar completamente los logros de las transgresiones, o deberíamos buscar entender a las figuras históricas en todas sus dimensiones? Tu perspectiva enriquece nuestro viaje colectivo a través de la historia. ¿Héroe o villano? La respuesta puede ser tan vasta como el océano que Colón navegó.